Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar algo sobre algoritmos. Me presento, mi nombre es Javier Alexander Rizzo Rodríguez, pertenezco al CEAT Bogotá, al grupo 3013-03A 614. Soy estudiante del área de Ingeniería Electrónica y soy un entusiasta de la tecnología y me apasionan todos los temas relacionados con lo que es la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Bien, vamos a ver a través de esta tabla de contenido los temas para esta presentación. En primer lugar, vamos a ver temas como lo que es la importancia de los algoritmos en la programación de computadoras. Vamos a ver algoritmos parte de la solución de un problema. Vamos a ver las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera la lógica de la programación y vamos a ver definiciones como lo que es algoritmos, diagramas de flujos, pseudocódigo y las diferencias y similitudes entre las anteriores. Bien, empecemos con lo que es la importancia de los algoritmos en la programación. Para tal efecto, vamos a definir lo que es un programa de computadora. Bien, aquí tenemos la definición y básicamente es una secuencia de instrucciones, ¿sí? Escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Entonces, básicamente, la importancia de los algoritmos en un programa de computador es que todos los programas de computadores se deben realizar a través de algoritmos, ¿sí? Programas de computadora como, por ejemplo, todo el software que se llama software de sistema, incluyen todos los sistemas operativos o las diferentes plataformas, como lo que estamos viendo aquí, como lo que es, por ejemplo, Windows, Mac, Linux, Android, etcétera, etcétera, etcétera. Y también de otra parte, los programas de computadora utilizan software de aplicación, que es todo ese software que nosotros vemos en esta parte. Entonces, que quede claro que para realizar un programa de computadora, ya sea software de sistema o software de aplicación, requerimos realizarnos inicialmente con lo que es un algoritmo. Aquí vemos cómo un algoritmo hace parte de la solución de un problema, ¿cierto? Típico problema que vemos acá y es que se nos ha pinchado la llanta de mi carro y es cómo solucionar ese problema a través de los algoritmos. Pues para detallar esto vamos a ver aquí lo que es la definición de algoritmo, ¿sí? Vamos a dejar esto aquí con azul y miremos la definición. Dice que un algoritmo es un conjunto de instrucciones de forma ordenada, de forma lógica, de forma secuencial y finita, y sobre todo que cumple el objetivo de brindar una solución a un problema. Básicamente eso es lo que llamamos como lo que es un algoritmo. ¿Vale? Entonces vamos a mirar aquí en este ejemplo que tenemos un problema, se nos ha pinchado la llanta y debemos solucionar ese problema utilizando un algoritmo. Esos algoritmos nosotros los utilizamos cotidianamente, ¿cierto? Es decir, los podemos utilizar de una manera consciente, ¿cierto? O inconsciente. Ejemplo, algo inconsciente para realizar un algoritmo. Todas las mañanas al cepillarnos los dientes, tenemos que realizar una lista de instrucciones lógicas, secuenciales, infinitas para cepillarnos los dientes. Bien, ahí realizamos un algoritmo. Y en este ejemplo también vemos acá cómo listamos, ¿cierto? Un conjunto de instrucciones, el cual va ordenados, son lógicos, son secuenciales y además de todo son finitos. Tienen un fin, ¿cierto? Un fin. Y tenemos un final que es resolver el problema, ¿vale? Ahí utilizamos los algoritmos para solucionar un problema. Vemos aquí las fases necesarias para resolver un problema en donde se requiera la lógica de la programación. Según el libro Joyanes, Fundamentos de Programación, nos dice que solucionar un problema a través de algoritmos son con dos fases. La primera fase em, la miramos acá, fase de resolución de problemas. La siguiente fase, fase de implementación, realización de un lenguaje de programación. Ahora, para la fase de resolución de un problema a través de análisis del problema, ¿qué quiere decir aquí esto? Vamos a hacerlo aquí con rojo. Y es que debemos realizar el análisis o analizar de forma detallada el problema con el ánimo de obtener claridad, ¿cierto? Tener claridad frente a la necesidad y poder alcanzar la solución del problema. Bien, decimos que el diseño, para diseñar un algoritmo, se requiere de que el algoritmo sea preciso, sea definido y sea finito. También es importante definir muy bien o identificar las tareas que se van a
plasmar dentro del algoritmo. Bien, y por último, el algoritmo requiere de tres partes. La primera parte, entrada, proceso y salida, que lo vamos a ver en detalle en la siguiente diapositiva. Vale, aquí nos dice básicamente, vamos a dejar eso con un color eh, verde, y es que ese objetivo, ese algoritmo, se debe alcanzar a través de dos metodologías. Uno, utilizando lo que son flujogramas, ¿cierto? Flujogramas. Y el otro método es a través de un pseudocódigo. Bien, y de otra parte, para cumplir la segunda fase, que nos habla en fundamentos de programación, y es, venga, cuando hemos terminado ya nuestro algoritmo, se debe pasar, se debe transcribir a un código de programación que se pueda identificar, es decir, a un lenguaje de programación. Entonces, ese es la segunda fase que requerimos aquí para el desarrollo de algoritmos. De otra parte, observamos la definición de algoritmos, ya la hemos visto anteriormente, y aquí vemos la parte de lo que es un algoritmo. Entonces, dentro de las partes de algoritmo tenemos tres partes. Básicamente tenemos una entrada, tenemos un proceso y tenemos una salida de algoritmo. ¿Bien? Entonces, aquí a través de este ejemplo, de esta gráfica, identificamos que vemos aquí las entradas, es decir, las entradas de información a través de un teclado, ¿cierto? Donde encontramos aquí un procesamiento. Ese procesamiento se pueden utilizar cálculos matemáticos, se pueden hacer análisis, análisis lógicos y etcétera, etcétera, para finalmente dar una salida al proceso o al algoritmo, donde en este momento, para ese ejemplo, se entrega a través de un display donde me muestra toda la información que se ha procesado. Bien. Vamos aquí, las metodologías utilizadas para realizar un algoritmo. Una de las metodologías es un diagrama de flujo, ¿cierto? ¿Y qué es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un algoritmo, como lo vemos en esta parte, ¿sí? Y bueno, eso básicamente es el flujograma. La construcción del para la construcción del flujograma se debe tener en cuenta lo siguiente, el análisis, ¿cierto? Es decir, mirar cuál es el problema, analizar eh, cuáles son los métodos de solución, ¿cierto? Y para construirlo se debe realizar el diagrama de flujo a través de lo que es el eh, top button, es decir, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Perdón, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y se debe tener una secuencia de left read, es decir, de izquierda, hagamos la flechita acá, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Es la secuencia que se debe tener para la construcción del flujograma. Y de otra parte, se deben realizar pruebas de escritorio para revisar si realmente lo que es la representación gráfica, el flujograma, está funcionando. También tiene una simbología particular para hacer un flujograma y tenemos un inicio o fin del algoritmo, tenemos proceso representado a través de un rectángulo, aquí tenemos entradas y salidas y a través de la representación de lo que es un rombo, las decisiones. Las decisiones tienen como características que en el rombo de las decisiones se deben realizar a través de formulación de preguntas. Y finalmente, pues aquí sí necesitamos realizar comentarios. Bien. Miremos aquí, básicamente encontramos un ejemplo de lo que es un flujograma dando respuesta al problema de la llanta pinchada. Hemos utilizado el software que se llama Visio de Microsoft para realizar un programa de dar solución al problema que se planteaba anteriormente. Vemos acá lo que es el pseudocódigo, es decir, el otro método para realizar lo que es un algoritmo. Entonces entremos aquí por lo que es la definición, ¿sí? Y en la definición me dice, perdón, aquí en la definición me dice, venga, un pseudocódigo o también llamado un lenguaje de descripción algorítmica es una descripción de alto nivel de competencia e informal, ¿cierto? Una de las principales ventajas frente a lo que es el flujograma es un rápido de crear y fácil de modificar, ¿sí? Aquí vemos una captura de pantalla, ¿cierto? De un software que se llama PCIN, ¿cierto? El cual se utiliza para hacer pseudocódigos. Vemos también que para uno realizar un pseudocódigo tiene unos elementos básicos. En este caso estamos viendo los elementos como por ejemplo comentarios, palabras reservadas, identadores, operaciones,
o perdón, operadores, signos de puntuación y literales. Bien, hablemos de cada uno de ellos de una manera muy rápida. En comentarios. Comentarios son todos aquellos que yo voy a realizar seguido de las palabras reservadas. Aquí encontramos una palabra reservada, ¿sí? Como por ejemplo ese sí, entonces, o un para, o un fin, o un fin, aquí en este caso, o un sí, son las palabras reservadas que vamos a utilizar dentro de lo que es un pseudocódigo. Los comentarios los miramos aquí en este ejemplo y es hacer un comentario de esa palabra reservada, ¿sí? Aquí está el comentario. Y ese comentario es estrictamente necesario que se realice a través de lo que son un doble slash, ¿sí? Como lo señalamos en este momento. Bien, también tenemos identadores. Identadores es la tabulación o el espacio que vamos a encontrar aquí para que se realice de una forma ordenada cada una de las líneas que debe contener un pseudocódigo. Bien, encontramos operadores como por ejemplo operadores aritméticos o multiplicación de división que debe ir dentro del proceso de lo que es el pseudocódigo. Literales, también lo vamos a encontrar, signos de puntuación y etcétera, etcétera. Bien, para finalizar, en nuestra presentación vamos a encontrar ventajas del pseudocódigo sobre los diagramas de flujo. Entonces, una de las ventajas que vamos a encontrar, una de las características es ocupan mucho menos espacio en el desarrollo de un problema total. Pseudocódigo es mucho más práctico. Vamos a encontrar que permite representar de forma fácil operaciones repetitivas. Vamos a ver también como que es más sencilla la tarea de pasar de pseudocódigo a un lenguaje de programación. Nos vamos a complicar un poco o muchísimo tratar de pasar de un flujograma a un lenguaje de programación. Lenguaje de programación encontramos muchos como por ejemplo Python, Ruby, PHP, C Sharp, etcétera, etcétera. Entonces nos va a quedar mucho más sencillo transcribir desde un pseudocódigo desde un pseudocódigo que desde un flujograma. Bien, si se siguen las reglas de indentación, como mirábamos anteriormente, se puede observar claramente que los niveles de estructura, se pueden observar claramente cada uno de los niveles del pseudocódigo. Bien, de otra parte, una de las ventajas es que para nosotros aprendices del área de programación o sí, el área de programación, es mucho más sencillo aprender desde lo que es el pseudocódigo. Y para finalizar, mejora la claridad de la solución de un problema. Con eso terminamos una breve explicación de lo que es un algoritmo. Eh, Espero que haya sido un poco claro y pues les agradezco muchísimo su tiempo. Bueno, gracias.